El sonido del teléfono me despertó de golpe en medio de la noche. Con el corazón acelerado, me incorporé en la cama y miré alrededor, desorientada. Al principio, pensé que tal vez lo había soñado, pero allí estaba, el destello insistente en la pantalla iluminando la oscuridad de nuestra habitación. Era un número desconocido. Miré a mi lado. Felipe dormía profundamente, su respiración tranquila y rítmica. Dudé por un instante antes de tomar el móvil. ¿Hola? Susurré, tratando de no despertarlo. Silvia. La voz al otro lado de la línea me hizo contener el aliento. Reconocí de inmediato ese tono grave y seguro, aunque no lo había escuchado en mucho tiempo. Era Mario. Mi mente se nubló por un segundo, tratando de asimilar lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué me llamaba en mitad de la noche? Intenté calmar mi pulso mientras una sensación extraña se instalaba en mi pecho. ¿Mario? Susurré, más para confirmarme a mí misma que no estaba soñando. ¿Qué haces llamándome? Él rió suavemente al otro lado, y ese sonido, esa confianza que siempre irradiaba, me hizo sentir incómoda. Tenía que hablar contigo. No podía esperar más. Una oleada de nerviosismo me recorrió. Miré nuevamente a Felipe, que seguía dormido, completamente ajeno a lo que estaba ocurriendo. Me levanté con cuidado y salí al balcón, cerrando suavemente la puerta detrás de mí. El aire fresco de la madrugada me golpeó en la cara, despejando la neblina que parecía envolverse en mi mente. No sabía qué decir, ni por qué Mario había aparecido en mi vida de nuevo de manera tan inesperada. No creo que sea el momento para esto, le dije, intentando sonar firme. Silvia, continuó él, ignorando mi comentario. Hay cosas que nunca se cierran del todo. Y lo sabes. Sus palabras eran precisas, como si hubiera ensayado cada una antes de llamar. Sabía exactamente qué decir para desarmarme, para hacerme dudar. Mi mente volvió a aquella noche en la que todo empezó a cambiar, cuando su presencia había dejado una huella en mi vida que no podía borrar tan fácilmente. Fue hace meses, en una fiesta que Felipe y yo habíamos organizado para unos amigos cercanos. La casa estaba llena de risas, música, copas de vino vacías apilándose en la mesa. Era una noche perfecta, o eso parecía. Y luego, en un momento, Mario apareció. Se movía por la habitación con esa seguridad que siempre lo caracterizaba, saludando a todos con su sonrisa despreocupada, pero siempre buscando algo más con la mirada. Lo conocía desde hacía tiempo, un conocido de Felipe, pero esa noche parecía diferente, como si algo hubiera cambiado. Al final de la fiesta, cuando casi todos se habían ido, me sorprendió encontrarme sola con él en el balcón. El viento fresco de la noche nos envolvía, y el silencio que se extendió entre nosotros fue pesado, lleno de algo que no podía identificar del todo. Fue entonces cuando lo dijo, esa frase que se quedó grabada en mi mente. ¿Te has preguntado alguna vez si realmente estás viviendo la vida que mereces? Yo lo miré, sorprendida. No esperaba esa pregunta, y menos de él. ¿Qué quieres decir con eso? Respondí, tratando de no darle demasiada importancia. Él dio un paso más cerca. Me refiero a que a veces nos conformamos. Pensamos que tenemos todo lo que necesitamos, pero no es así. ¿Realmente eres feliz, Silvia? Su tono era suave, pero las palabras se clavaban en mí como agujas. En ese momento no supe qué responder. Claro, amaba a Felipe. Nuestra vida juntos era buena, pero algo en mí resonaba con lo que Mario decía, aunque no quería admitirlo. Fue entonces cuando ocurrió. El momento que, aunque fugaz, cambió todo. Mario se inclinó hacia mí, casi imperceptiblemente, y antes de que pudiera reaccionar, sentí sus labios rozando los míos. Fue un instante, un segundo que se alargó en mi mente. No fue un beso apasionado ni arrebatador, pero tampoco fue inocente. Fue suficiente para desestabilizarme, para hacerme cuestionar todo lo que pensaba que sabía. Me aparté rápidamente, mi corazón latiendo descontrolado. ¿Qué estás haciendo?
murmuré, sin atreverme a mirarlo a los ojos. Él se limitó a sonreír, como si todo fuera parte de un juego que solo él entendía. «No digas nada a Felipe», dijo antes de girarse y entrar de nuevo en la casa, dejándome sola en el balcón, atrapada en un torbellino de pensamientos y emociones contradictorias. Desde esa noche, nada volvió a ser lo mismo para mí. Intenté olvidarlo, ignorar lo que había sucedido, pero las palabras de Mario y ese maldito beso seguían repitiéndose en mi cabeza. ¿Realmente era feliz? ¿O estaba viviendo una vida que no me pertenecía del todo? Y ahora, meses después, en medio de la noche, él volvía a aparecer, removiendo todo lo que había tratado de enterrar. «Silvia», dijo de nuevo, devolviéndome al presente. «No puedes seguir ignorando lo que pasó, lo que sentimos». Sentí un nudo en la garganta. «No hay nada que sentir, Mario». «Lo que pasó fue un error», le respondí, aunque ni yo misma estaba convencida de mis palabras. Él rió suavemente. «No fue un error, fue un despertar, y sabes que tarde o temprano tendrás que enfrentarlo». Me quedé en silencio, mirando el cielo oscuro. No quería admitirlo, pero había algo en sus palabras que me aterrorizaba. Las palabras de Mario seguían resonando en mi cabeza mucho después de que colgara el teléfono. Un despertar. ¿Qué demonios significaba eso? Me quedé allí en el balcón durante lo que parecieron horas, observando cómo la ciudad a mis pies lentamente despertaba con las primeras luces del amanecer. El aire fresco apenas lograba despejar la maraña de pensamientos que se acumulaban en mi mente. Estaba agotada, pero sabía que no podría dormir. El nudo en mi estómago seguía apretándose cada vez más fuerte. Cuando finalmente volví a la cama, Felipe seguía durmiendo profundamente. Me tumbé a su lado y lo observé durante unos minutos. Parecía tan tranquilo, ajeno a todo lo que sucedía dentro de mí. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo se había enredado todo tan rápido? Mario había sido solo un conocido, alguien con quien compartíamos cenas y risas en grupo. Y, de repente, estaba en el centro de todo este caos, removiendo lo más profundo de mí. No podía evitar recordar la primera vez que Felipe me habló de la idea de pasar un fin de semana juntos en las montañas, como si todo estuviera perfectamente planeado. Me lo propuso una tarde, mientras estábamos preparando la cena en casa. «Creo que nos vendría bien desconectar un poco», me había dicho con su sonrisa cálida. Yo, por supuesto, acepté con entusiasmo. ¿Quién iba a decir que aquel plan aparentemente inocente acabaría desmoronando todo lo que habíamos construido? Pero lo que realmente me perturbaba no era tanto la idea del viaje, sino lo que Felipe dijo después, unos días más tarde, mientras estábamos sentados en el porche de nuestra casa. Fue uno de esos momentos en los que todo parecía perfectamente en calma y de repente, una sola frase lo cambia todo. «He estado pensando en algo», comenzó él, mirando al horizonte como si estuviera hablando consigo mismo. «Creo que hay algo que podríamos probar, algo que tal vez nos ayude a entendernos mejor». Lo miré con curiosidad. Felipe no era del tipo que hacía este tipo de comentarios enigmáticos, y eso solo aumentó mi inquietud. «¿Qué quieres decir?», le pregunté, mi voz llena de sospecha. Él hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras correctas, y luego soltó la bomba. «Quiero que estés con alguien más», dijo finalmente, con un tono tan casual que me dejó helada. Mi reacción fue instantánea. «¿Qué?», pregunté, esperando haberlo escuchado mal. Pero no, lo había dicho. Lo había dicho como si fuera la cosa más natural del mundo. Felipe siguió hablando, como si nada. «Creo que esto podría ser bueno para nosotros. Es solo una fantasía que tengo, y sé que suena extraño, pero quiero verte con otro hombre». Sus palabras salían tranquilas, pero yo no podía procesarlas. ¿De qué estaba hablando? ¿Cómo podía sugerir algo así después de todo lo que habíamos vivido juntos? Sentí una mezcla de rabia, confusión y tristeza. Pero lo más perturbador era que, en algún rincón oscuro de mi mente,
No podía ignorar una chispa de curiosidad. ¿Por qué? ¿Por qué algo tan absurdo, tan inconcebible, de repente me parecía posible? No sé qué decirte, murmuré, mi voz apenas un susurro. No sabía si estaba enfadada con él o conmigo misma por siquiera considerar la idea. Felipe no me presionó. No tienes que decidir nada ahora, dijo. Solo quería que lo pensaras. No quiero hacer nada que te haga sentir incómoda, pero he estado dándole vueltas a esto durante mucho tiempo. Eso fue lo que más me dolió, que hubiera estado pensando en esto durante tanto tiempo sin decírmelo, que hubiera algo dentro de él que yo no conocía, una parte de nuestro matrimonio que de repente se sentía como una mentira. Durante los siguientes días, esa conversación se quedó grabada en mi mente, repitiéndose una y otra vez, como un disco rayado. ¿Realmente quería Felipe que hiciera esto? ¿O simplemente estaba buscando algo para llenar algún vacío que no sabía que existía? Y lo más inquietante de todo, ¿por qué no podía dejar de pensar en Mario? Una tarde, mientras paseaba sola por el parque, traté de poner en orden mis pensamientos. Todo me parecía surrealista. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? Éramos la pareja perfecta a los ojos de todos nuestros amigos, siempre juntos, siempre cómplices. Pero ahora todo se sentía frágil, como si una sola decisión pudiera rompernos para siempre. Volví a casa esa noche y Felipe estaba en el salón, leyendo un libro. Me acerqué a él, aún sin saber qué decir, pero con una resolución en el pecho que no podía ignorar. «Está bien», dije finalmente. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía por dentro. «Lo haré, pero solo una vez». Felipe levantó la vista, sorprendido, y por un segundo vi algo en sus ojos que me desconcertó. No era alivio ni felicidad. Era algo más oscuro, más complicado, algo que no pude descifrar del todo. «¿Estás segura?», preguntó, aunque su tono parecía sugerir que ya sabía la respuesta. Asentí lentamente. «Sí, vamos a hacerlo». La noche del encuentro llegó más rápido de lo que imaginaba. Mientras me miraba en el espejo, ajustando el vestido que había elegido con demasiada atención al detalle, sentía el peso de cada uno de mis pensamientos. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Había aceptado la propuesta de Felipe casi por inercia, como si mi cuerpo se hubiera movido por sí solo, mientras mi mente seguía atrapada en la maraña de dudas que no me dejaban en paz. Felipe me observaba desde el otro lado de la habitación. No dijo nada, pero su silencio lo decía todo. Sabía que él también estaba nervioso, aunque intentaba ocultarlo. Nuestra relación nunca había estado en una situación así. Nunca había sido puesta a prueba de esta manera. Sentía una mezcla de emociones que no podía identificar: miedo, curiosidad e incluso una pequeña dosis de adrenalina que no entendía. Me obligué a respirar profundamente mientras tomaba mi bolso y salía de la habitación. Habíamos acordado encontrarnos en un lugar discreto, una casa de campo que pertenecía a un conocido de Felipe. La idea era alejarnos de todo lo familiar, de todo lo que pudiera hacer que este momento se sintiera real. Mientras conducíamos hacia allí, el silencio en el coche era sofocante. Ninguno de los dos sabía qué decir. Estábamos adentrándonos en un territorio desconocido y no había vuelta atrás. Cuando llegamos, el aire fresco de la noche me golpeó el rostro, despertando todos mis sentidos. Marios ya estaba allí, esperándonos. Nos saludó con una sonrisa tranquila, como si todo esto fuera completamente normal. Su confianza solo aumentaba la tensión que sentía en mi pecho. No era el mismo Mario que había conocido antes. Había algo en su mirada esta noche que me hacía sentir vulnerable. Entramos en la casa, y lo primero que noté fue el ambiente cálido, casi acogedor, que contrastaba con la frialdad de nuestras emociones. La chimenea estaba encendida, y el crepitar del fuego llenaba el silencio incómodo. Nos sentamos los tres en el salón, y aunque las palabras que intercambiábamos eran triviales, bajo la superficie se movían corrientes de algo mucho más complejo. «¿Estás bien?»,
me susurró Felipe en un momento, colocando su mano sobre la mía. Asentí, aunque no estaba segura de mi respuesta. No sabía cómo debía sentirme, ni qué esperaba de esa noche. La conversación fluyó de forma forzada, hasta que, en algún punto, Mario me miró fijamente y rompió el hielo que nos había mantenido en ese incómodo vaivén de palabras. «Silvia», dijo en voz baja, «no tienes que hacer nada que no quieras». Esa frase, tan simple como directa, me hizo contener el aliento. Por primera vez desde que había aceptado todo esto, alguien me daba una salida. Pero, al mismo tiempo, no podía ignorar el magnetismo que sentía en ese momento. «Lo sé», respondí, mirando de reojo a Felipe, que había dejado de sostener mi mano y ahora miraba hacia el fuego. Mi respuesta fue suficiente para Marios, quien dio un paso hacia mí suavemente, sin prisas, sin presión. Todo lo que ocurrió después sucedió de una manera que casi parecía coreografiada. Nos miramos durante un largo instante y sentí que el suelo bajo mis pies desaparecía. Me incliné hacia él, en parte impulsada por el deseo de romper el silencio, en parte por la sensación de inevitabilidad que llenaba el aire. El beso fue lento, controlado, nada como el fugaz roce de labios que habíamos compartido aquella noche en el balcón. Este fue un beso que lo dijo todo sin decir nada. Sentí su mano en mi espalda y en ese momento me di cuenta de que Felipe nos observaba. No hice contacto visual con él, pero podía sentir su mirada ardiendo en mi piel. Un torbellino de emociones me invadió. Culpa, excitación, miedo. Era un caos absoluto, pero no pude detenerme. Cuando el beso terminó, el silencio volvió a llenar la habitación, pero esta vez era diferente. Todo había cambiado, aunque nada se había dicho explícitamente. Nos sentamos de nuevo y el peso del momento cayó sobre todos nosotros como una losa. Felipe no dijo nada, pero en su rostro podía ver que algo dentro de él había cambiado. No era la expresión que esperaba ver. No había satisfacción, no había alivio, solo una confusión silenciosa que me dejó más nerviosa que cualquier grito. Mario rompió el silencio nuevamente, pero esta vez sus palabras fueron para Felipe. «No tenía que ser así», dijo, su tono suave pero firme. Felipe asintió, como si entendiera algo que yo no podía captar. Me quedé mirando a ambos, sintiéndome como una intrusa en mi propia vida. «Está bien», murmuró Felipe finalmente, casi para sí mismo. No era una declaración de confianza, ni una confirmación de que todo estaba bien. Era una aceptación resignada de que habíamos cruzado una línea que no podríamos desdibujar. El resto de la noche transcurrió de manera extraña. No sabía cómo comportarme, ni qué debía hacer. Mario se retiró pronto, dejándonos a solas, pero la atmósfera seguía cargada. Quise decir algo, romper esa burbuja que se había creado entre nosotros, pero no sabía por dónde empezar. Lo único que podía hacer era observar a Felipe mientras él seguía mirando el fuego, perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, me armé de valor para hablar. «¿Estás bien?», pregunté, aunque sabía que la respuesta no sería sencilla. Felipe no me miró. «No lo sé», murmuró, con una voz tan baja que apenas lo escuché. «Pensé que podría manejar esto, pero no sé qué siento ahora». Su respuesta me dejó helada. Habíamos entrado en esto juntos, pero ahora parecía que estábamos más lejos el uno del otro que nunca. No sabía qué decirle, ni cómo consolarlo. Todo se había complicado más de lo que podía haber previsto. Lo único que sabía con certeza en ese momento era que, por mucho que intentáramos retomar nuestra vida normal, nada volvería a ser como antes. Nos quedamos allí, en silencio, durante lo que parecieron horas. Finalmente, Felipe se levantó y me miró por primera vez en lo que parecieron días. «Vámonos a casa», dijo, y aunque sus palabras eran simples, había algo en su tono que me hizo entender que esto no había terminado. Lo que habíamos desatado esa noche apenas había comenzado. El viaje de vuelta a casa fue un silencio incómodo.
Felipe no dijo una sola palabra y yo, atrapada en mis propios pensamientos, tampoco sabía qué decir. La noche anterior seguía siendo una niebla confusa en mi cabeza. Habíamos cruzado un límite y ahora la pregunta que no dejaba de rondar mi mente era: ¿qué significaba realmente eso para nosotros? Mientras avanzábamos por la carretera, con el paisaje del campo desvaneciéndose en el horizonte, no podía evitar preguntarme si todo esto había sido un error. Había aceptado la propuesta de Felipe, confiando en que él sabía lo que estaba haciendo. Había creído que de alguna manera este experimento fortalecería nuestra relación, que nos haría más cercanos. Pero ahora, observando la rigidez de su rostro mientras conducía, no estaba tan segura. Cuando finalmente llegamos a casa, Felipe se bajó del coche sin decir nada. Yo lo seguí, sintiendo que cada paso me alejaba más de lo que habíamos sido antes. El aire en nuestra casa, que siempre había sido acogedor y familiar, ahora se sentía frío, distante. Mientras dejaba mi bolso sobre la mesa de la entrada, lo observé de reojo, esperando algún tipo de reacción, algún comentario que nos permitiera empezar a hablar sobre lo que había pasado. Pero Felipe evitó mi mirada, y el silencio entre nosotros se volvió insoportable. ¿Podemos hablar?, pregunté finalmente, rompiendo la tensión que nos rodeaba. Mi voz sonaba más débil de lo que esperaba. Felipe se detuvo por un momento, como si estuviera considerando mi propuesta, pero luego simplemente asintió y se dirigió al salón. Nos sentamos en el sofá, uno frente al otro, pero era como si estuviéramos a kilómetros de distancia. El sonido del reloj en la pared era lo único que llenaba el espacio entre nosotros. Finalmente, me armé de valor para hablar. No sé qué está pasando. Comencé, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Pensé que esto era algo que tú querías, algo que te haría sentir, no sé, más cerca de mí. Pero ahora siento que todo se está desmoronando. Felipe me miró, y por un instante vi algo en sus ojos que no había visto antes. Era una mezcla de confusión y dolor, como si estuviera luchando por entender lo que sentía. Yo también lo pensé, murmuró, su voz apenas audible. Pero estar allí, verte con él, fue más difícil de lo que imaginaba. Sus palabras me golpearon con fuerza. Nunca había considerado que Felipe pudiera sentirse de esa manera. Siempre había asumido que él tenía el control, que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Pero ahora, escuchándolo, me daba cuenta de que estaba tan perdido como yo. No sabíamos cómo manejar lo que habíamos desatado. «No tienes que seguir con esto», dije de repente, sin siquiera haberlo planeado. «Si esto te está haciendo daño, podemos detenernos aquí. No quiero que esto arruine lo que tenemos». Las palabras salieron de mí como una súplica, esperando que él aceptara mi oferta y nos permitiera volver a nuestra vida anterior. Pero en lugar de mostrarse aliviado, Felipe simplemente negó con la cabeza. «No es tan simple, Silvia», respondió con un tono amargo. «No podemos simplemente pretender que nada ha pasado. Ya hemos cruzado esa línea, y no sé cómo volver atrás». El peso de sus palabras cayó sobre mí como una losa. Tenía razón. No podíamos borrar lo que habíamos hecho. Y ahora, lo único que quedaba era enfrentarnos a las consecuencias de nuestras decisiones. Pero, ¿qué significaba eso realmente? ¿Cómo íbamos a seguir adelante después de todo lo que había pasado? El silencio volvió a instalarse entre nosotros, pero esta vez era diferente. Ya no era un silencio incómodo, sino más bien uno lleno de resignación. Ninguno de los dos sabía qué decir, porque no había respuestas fáciles. Solo había preguntas que ninguno de los dos podía contestar. Pasaron unos días, y aunque tratábamos de actuar como si todo fuera normal, la distancia entre nosotros seguía creciendo. Felipe se encerraba en su trabajo, pasando más horas fuera de casa, mientras que yo me encontraba cada vez más sola con mis pensamientos. Intentaba ocupar mi tiempo con cosas mundanas, limpiar la casa, hacer las compras, ver televisión, pero nada lograba distraerme de la sensación de que todo estaba a punto de derrumbarse.
Una tarde, mientras Felipe estaba fuera, me encontré mirando mi teléfono, recordando el último mensaje de Mario. No había vuelto a saber de él desde aquella noche, y aunque sabía que lo correcto era dejarlo así, algo dentro de mí no podía evitar pensar en lo que había pasado. Era como si, a pesar de todo, hubiera una parte de mí que no podía dejar de sentir curiosidad, y esa curiosidad me estaba consumiendo. Finalmente, tomé una decisión impulsiva. Abrí el mensaje de Mario y comencé a escribir una respuesta. «Hola, Mario», comencé, sintiendo cómo mis dedos temblaban mientras escribía. «He estado pensando en lo que pasó la otra noche. Creo que necesitamos hablar». Antes de que pudiera arrepentirme, envié el mensaje y dejé el teléfono sobre la mesa. El nudo en mi estómago se hizo más fuerte, pero había algo liberador en haber dado ese paso. No tuve que esperar mucho para obtener una respuesta. Unos minutos después, mi teléfono vibró y el nombre de Mario apareció en la pantalla. «Sabía que tarde o temprano hablaríamos de esto», decía su mensaje. «¿Nos vemos mañana?» Mi corazón dio un vuelco, pero antes de que pudiera pensarlo demasiado, respondí: «Sí, mañana está bien». Esa noche, cuando Felipe llegó a casa, no mencioné nada de mi conversación con Mario. Me sentí culpable, pero al mismo tiempo había una parte de mí que necesitaba resolver lo que había quedado pendiente. Tal vez era la forma en que intentaba encontrar respuestas a todas las preguntas que me atormentaban desde aquella noche. Tal vez estaba buscando algo que ni siquiera podía explicar. El día siguiente llegó con una sensación de anticipación que no podía ignorar. Mientras me preparaba para ver a Mario, no podía evitar sentirme nerviosa. ¿Qué iba a decirle? ¿Qué esperaba de este encuentro? No tenía respuestas, solo un vacío que necesitaba llenar de alguna manera. Cuando finalmente llegué al lugar donde habíamos acordado vernos, Mario ya estaba allí, esperándome. Nos sentamos en una mesa en la esquina de un café tranquilo, lejos de miradas curiosas. Él me sonrió, pero su expresión era seria. «No esperaba que me contactaras tan pronto», dijo con calma, aunque en su mirada había algo que no podía descifrar del todo. «Yo tampoco lo esperaba», admití, sin poder sostener su mirada por mucho tiempo. Sabía que lo que estaba haciendo no era correcto, pero había algo en mí que necesitaba saber qué iba a pasar ahora. El café frente a mí se había enfriado hacía rato, pero no tenía intención de beberlo. Mis manos seguían posadas alrededor de la taza, buscando una calidez que no lograba encontrar en mis pensamientos. Frente a mí, Mario me observaba en silencio, con esa calma inquietante que siempre parecía rodearlo. El ruido de las conversaciones y los platos en el café se sentía distante, como si estuviéramos encerrados en una burbuja que nos aislaba del mundo. «Silvia», comenzó finalmente, rompiendo el silencio entre nosotros. Sabía que en algún momento esto nos llevaría a tener esta conversación. Su voz era suave, pero en sus palabras había una firmeza que me incomodaba. Sentía que todo lo que iba a decir después de esa frase cambiaría algo en mí, de la misma manera en que había cambiado aquella noche en el balcón meses atrás. Lo miré a los ojos, tratando de entender qué estaba pensando. «Yo no sé por qué te escribí», admití, sabiendo que sonaba confuso, incluso para mí misma. Pero siento que algo quedó pendiente, algo que no puedo simplemente dejar atrás. Mario inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera analizando cada una de mis palabras, evaluando si eran sinceras o no. «¿Estás aquí por ti o por Felipe?», preguntó de repente, su tono serio. La pregunta me golpeó como una bofetada. No me la esperaba y no sabía cómo responder. «No lo sé», contesté finalmente, aunque en el fondo sabía que eso no era del todo cierto. Sabía que lo que me había llevado a ese café no tenía tanto que ver con Felipe como conmigo misma. Desde aquella noche en la casa de campo, algo en mi interior había cambiado, algo que no podía ignorar. Era como si Mario hubiera despertado en mí una parte que ni siquiera sabía que existía. Y ahora, esa parte exigía respuestas. «Lo que pasó aquella noche», empecé, pero no pude terminar la frase.
Mis palabras se desvanecieron en el aire, como si no tuviera la fuerza para decir lo que realmente pensaba. Mario no apartó su mirada de la mía. Lo que pasó aquella noche fue solo el comienzo, dijo, casi como si estuviera leyendo mis pensamientos. No puedes pretender que después de algo así, todo vuelva a la normalidad. Esas palabras despertaron en mí una inquietud que había tratado de reprimir durante días. ¿Era eso lo que realmente sentía? ¿Que mi vida con Felipe, por más cómoda y familiar que fuera, ya no podía ser la misma? El peso de esa posibilidad cayó sobre mí, y en ese momento comprendí algo que hasta entonces había ignorado. No quería volver atrás. No quería que todo fuera como antes. Sentí un nudo en la garganta mientras Mario me observaba en silencio. Había tantas cosas que quería preguntarle, pero no sabía cómo formularlas sin parecer ridícula, sin dejar al descubierto lo confundida que me sentía. ¿Por qué sigues aquí? Fue lo único que logré decir, aunque no estaba segura de lo que realmente quería saber. Mario sonrió, pero no era una sonrisa feliz. Sigo aquí porque hay algo en ti, Silvia. Algo que creo que ni tú misma has descubierto aún. Y creo que, en el fondo, lo sabes. Sus palabras se hundieron en mí como un ancla. No podía negar que había algo de verdad en lo que decía. Había pasado tanto tiempo moldeando mi vida según lo que esperaba Felipe, según lo que se suponía que debía hacer, que había olvidado pensar en lo que yo realmente quería. Pero ahora, en este preciso momento, todo se sentía borroso, y lo único que me quedaba era esa sensación de que algo faltaba, algo que Mario parecía haber identificado mucho antes que yo. «Esto no está bien», murmuré, más para mí que para él, tratando de convencerme de que lo que sentía era equivocado, que estaba siendo injusta con Felipe, con nuestro matrimonio, con todo lo que habíamos construido juntos. Mario se inclinó hacia mí, su expresión más seria que nunca. «¿Pero qué es lo correcto, Silvia? ¿Seguir viviendo una vida que ya no te llena solo porque es lo que se espera de ti?» La pregunta quedó suspendida en el aire, y por un momento no supe qué responder. Porque, en el fondo, sabía que tenía razón. Había pasado tanto tiempo preocupándome por no romper las reglas, por no hacer algo que pudiera lastimar a Felipe, que había olvidado lo que yo necesitaba. Y ahora, sentada frente a Mario, sentía que estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría todo. El tiempo pareció detenerse mientras me debatía entre lo que debía hacer y lo que realmente quería hacer. Y entonces, antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, sentí como Mario se inclinaba hacia mí, su rostro acercándose al mío. El beso fue lento, suave, como un eco de lo que ya había sucedido entre nosotros antes. Pero esta vez fue diferente. Esta vez no hubo resistencia en mí. Esta vez lo permití. Cuando finalmente nos separamos, el silencio volvió a apoderarse de nosotros. Podía escuchar mi corazón latiendo con fuerza en mis oídos, pero no me moví. No dije nada, solo lo miré, sabiendo que acababa de cruzar una línea de la que no habría vuelta atrás. «Felipe lo sabrá», dije en voz baja, aunque en realidad no estaba segura de si eso era lo que más me preocupaba en ese momento. Mario asintió lentamente. «Lo sabrá», repitió, como si estuviera aceptando una verdad inevitable. «Pero la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con eso, Silvia?» Sus palabras se quedaron flotando en mi mente mucho después de que él se marchara. Me quedé sola en ese café, observando la taza de café fría frente a mí, sin saber qué hacer a continuación. Mi mente era un torbellino de pensamientos, y aunque sabía que lo correcto sería ir a casa y enfrentar a Felipe, había una parte de mí que no podía ignorar lo que acababa de suceder. Me levanté, dejé un billete sobre la mesa y salí del café. El aire frío de la calle me golpeó el rostro, despertándome de mi confusión. Caminé sin rumbo fijo durante lo que parecieron horas, tratando de encontrar respuestas en las calles vacías. Pero no las encontré. Cuando finalmente llegué a casa, Felipe ya estaba allí. Me esperaba en el salón, su expresión inusualmente tranquila. No sabía cómo empezar, no sabía qué decirle,
pero algo en su mirada me hizo darme cuenta de que él ya lo sabía. ¿Cómo fue?, preguntó, su voz tan baja que apenas lo escuché. Lo miré, sin poder responder, sin saber si lo que iba a decir sería suficiente para salvarnos o para destruirnos por completo. Y en ese momento entendí que no importaba lo que dijera. Lo que había empezado aquella noche ya no tenía vuelta atrás.